Buenos días, señores y señoras. Para mí es un placer exponer el día de hoy mi ponencia Empoderamiento de la cultura en los niños del subnivel de educación inicial 2. Autora, Magíster Verónica Ponce. El presente artículo surge de la aplicación del cuaderno de trabajo intercultural con los niños de 4 a 5 años de la Escuela Javier Sáenz, propuesta del tema Paradigma Sociocrítico para el rescate de la identidad cultural, cuyo objetivo fue fortalecer el empoderamiento cultural de los niños de 4 a 5 años. La problemática en la población sujeto de estudio se evidenció. Los niños desconocen la riqueza y el valor de las expresiones culturales como las tradiciones de su entorno y fuera de él, la desvalorización del quichua y que los niños no usaban su vestimenta indígena o la combinaban con ropa de moda mestiza. La identidad cultural. Para Molano 2007 es el sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, definidos históricamente a través de múltiples aspectos, en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias o los comportamientos colectivos, los sistemas de valores y las creencias. La identidad cultural lleva implícito un proceso de aprendizaje que se desarrolla en las dimensiones de aprender y de transmitir. La relación entre la escuela y el rescate de la identidad se basan en propósitos estructurados, ya que es en las instituciones educativas en donde el proceso de aprendizaje ayuda a la revalorización de la cultura mediante los procesos de socialización y el desarrollo de las potencialidades de los individuos. ¿Cuál es el rol del docente y el estudiante en el paradigma sociocrítico? El docente se centra en el desarrollo de los procesos intelectuales, no en los productos. Promueve el diálogo, la relación de la teoría y la práctica. Por medio de la reflexión, emplea recursos didácticos, técnicas grupales y juegos que lleven a entender la realidad a sus estudiantes. El educador es visto como investigador del aula, con amplia reflexión crítica y comprometido con la situación escolar. El estudiante desarrolla una formación axiológica, valores como la solidaridad, la cooperación y la libertad de crítica. Es formado como un ser holístico, quien no se limita a la adquisición de contenidos, sino a la formación de su criticidad, capaz de solucionar problemas. Por ende, su relación con el profesor debe ser recíproca, reconociendo su entorno y todas las dimensiones del desarrollo del ser humano. Las tradiciones del contexto que se fortalecieron aplicando el cuaderno de trabajo intercultural. Para la UNESCO, en el año 2003, define a la tradición como la transmisora de conocimientos, valores culturales y sociales, y la reivindicación de la memoria colectiva. Las tradiciones son fundamentales para mantener con vida las diversas culturas que existen en todo el planeta Tierra. Las tradiciones que se fortalecieron cuando se aplicó el cuaderno de trabajo intercultural fue el pase del niño, la tradición del carnaval y el reconocimiento de los personajes ancestrales que provienen desde la cosmovisión andina. Para solucionar la problemática se elaboró el cuaderno de trabajo intercultural, el mismo que parte de las orientaciones didácticas que guían el currículo, en el cual los niños son seres biopsicosociales, culturales, únicos e irrepetibles, actores activos dentro del proceso de aprendizaje, respetando sus intereses, necesidades, nivel de desarrollo, ritmos, contexto cultural, lengua y saberes. Se crearon actividades significativas para la mediación del paradigma sociocrítico y la cultura de los niños. Fue intercultural, ya que se centró en el fortalecimiento de los aprendizajes referentes a los elementos que forman parte del universo cultural, como las tradiciones y el reconocimiento de los personajes ancestrales de la cosmovisión andina. Se concatena con el currículo de educación inicial, ya que desarrolla holísticamente cada ámbito e incluye el desarrollo integral de los niños, propiciando basar la praxis pedagógica en los principios que rigen el paradigma sociocrítico para formar estudiantes activos, con valores, que se desenvuelvan en los diversos contextos sociales, naturales y que acepten su identidad cultural, respeten la diversidad existente en su realidad. El cuaderno de trabajo intercultural se dividió en dos unidades. En la
la primera unidad, el docente encuentra las planificaciones didácticas interculturales, las mismas que le sirven de orientaciones y guía para el fortalecimiento del idioma quichua, la valorización de las tradiciones, las festividades indígenas y los personajes ancestrales. En la unidad 2 se encuentran los recursos didácticos, entre ellos canciones, hojas de trabajo, relatos vivenciales que ayudan a fortalecer cada aspecto relevante al universo cultural de los niños. La metodología que se siguió fue una investigación cualitativa. Se utilizó la técnica de la observación con su instrumento ficha o guía de observación. La población, el trabajo se efectuó en el subnivel de educación inicial 2, aplicado a un grupo de 14 estudiantes. Se creó el cuaderno de trabajo intercultural con estrategias didácticas mediante el juego, el contacto con la cultura, la animación de la lectura y el arte. Para la exposición y discusión de resultados, se aplicaron 2 fichas de observación. La primera ficha de observación fue para determinar la problemática, cuyos resultados arrojaron que en la población sujeta de estudio se evidenció que no reconocían a 2 personajes ancestrales emblemáticos que provienen desde la cosmovisión andina, el Sacharruna y el Curiquingue, que intervienen en el pase del niño y no comprendían el valor cultural de las tradiciones del pase del niño y del carnaval. Posteriormente, para solucionar la problemática, se aplicó las actividades como integración de contenidos mediante el juego, como actividades que incluían dramatizaciones o juegos de rol, o relatos vivenciales sobre los personajes en el pase del niño, carnaval y personajes que provienen de la cosmovisión andina. Las actividades poseían su sustento en la praxis pedagógica basada en los principios del paradigma sociocrítico, a la vez del currículo de la educación inicial 2, ya que es coherente, flexible, integrador, progresivo y con la característica de comunicabilidad. Precisamente fue posible la aplicación de las actividades lúdicas para afianzar el aprendizaje de la valoración de las tradiciones y personajes de la cosmovisión andina presentes en el pase del niño y el carnaval. Después de la aplicación de las actividades, se realizó la segunda ficha de observación con sus respectivos datos. Dichos resultados comprueban que los niños, mediante la aplicación de una metodología basada en los principios del paradigma sociocrítico, obtienen resultados en los cuales los estudiantes empiezan a tener conciencia de su papel en el fortalecimiento de la cultura. En este caso singular, los niños adquirieron aprendizajes referentes a elementos que provienen de la cosmovisión andina y se reflejan en el tradicional pase del niño y el reconocimiento de la tradición del carnaval. Así, su identidad social se va reafirmando considerando que existen diversas culturas en el medio social. Es así como los aprendizajes se condicionan por la cultura, las tradiciones desde una perspectiva intercultural, aprendizajes que se forjan desde los niños y pretenden acabar con las desigualdades sociales, los pensamientos colonizadores. El currículo se convierte en un instrumento de cambio con el predominio de la transformación social y la lucha contra la desigualdad. Lo expuesto se relaciona con la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, en la sección 4, Cultura y Ciencia, en el artículo 21. Las personas tienen derecho a construir y a mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones, a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus expresiones culturales y a tener acceso a expresiones diversas. Es necesario que la identidad cultural no parta del desconocimiento o la negación de la diversidad en la colectividad, no caer en nuevos prejuicios sociales, creyendo que la cultura del entorno es mejor que las demás. La visión que se debe fomentar en los estudiantes es la crítica, que se argumente mediante valores, favorezca el respeto y la convivencia armónica. Por ello, Pockevis en el año de 1998 refiere que en el paradigma sociocrítico los valores son liberadores.
Los objetivos se construyen a partir del diálogo. La práctica es la teoría de la acción. Los docentes deben generar contenidos socialmente significativos basados en el consenso. El docente es el profesor reflexivo y crítico que emplea técnicas dialécticas y etnográficas. Es necesario revivir la tradición que permite el enriquecimiento de la identidad cultural. Los maestros son los mediadores de la cultura y la propuesta involucró la cultura del entorno. Si los docentes rigen su accionar y lo modelan bajo los criterios del paradigma sociocrítico, se consigue estudiantes motivados que aprendan de su cultura y la valoren. Ante esta afirmación, Joseph Sterman en el año 2010 refiere que la culturalidad del ser humano se refleja en la manifestación de su propio cuerpo, en su vestimenta, peinados, los procesos de producción y consumo, la organización social y política, las creencias, las espiritualidades, las costumbres, expresiones lingüísticas forman parte de este universo cultural. Esto refiere a que cada ser humano es un universo cultural distinto. Las tradiciones y personajes ancestrales forman parte de esta realidad. Si se relaciona esta convergencia de teoría, práctica, valores, cultura, se fomenta allí los principios del paradigma sociocrítico. Cada ser humano es libre y posee el derecho de su disidencia cultural. No obstante, el rol del docente en este paradigma es mediar la cultura con los aprendizajes y conseguir el rescate de la cultura en los estudiantes. Las conclusiones que se obtuvieron en el artículo son las siguientes. Las tradiciones son transmisoras de todo lo que engloba la expresión de un pueblo. Es precisamente en los niveles de educación inicial en donde se debe propiciar un clima efectivo para fortalecer la cultura de cada pueblo. El paradigma sociocrítico conlleva la reflexión crítica de los individuos para las transformaciones sociales. Su criticidad dependerá entonces de la pertinencia de la educación con la que fueron formadas las nuevas generaciones. La segunda conclusión es: la educación posee un papel determinante, ya que en las instituciones educativas los docentes tienen la capacidad de interrelacionar a los niños con las diversas culturas que hay en el país. La utopía de un mundo igualitario en donde se respetan las diferencias de cada individuo. Las actividades realizadas con el grupo de niños contribuyeron a su formación holística, no solo en cuanto a adquisición de contenidos, implicó también la interrelación con la cultura. Aquí observamos un ejemplo de la planificación intercultural microcurricular que se realizó. La misma que tuvo como objetivo identificar los elementos ancestrales que intervienen en la tradición del pase del niño intercultural mediante el cuento Sacharruna, amigo de Pachamama, y el baile de los curiquingues para el reconocimiento de la diversidad cultural de las tradiciones de su entorno. Aquí se observan diversas actividades que se pueden realizar para que los niños adquieran los aprendizajes significativos referente a la valoración de la tradición y el reconocimiento de los personajes ancestrales. Aquí observamos el cuento Sacharruna, amigo de Pachamama, y la hoja de trabajo para que el niño afiance sus aprendizajes, cuya orden es: realiza un collage sobre el Sacharruna con las siguientes imágenes. Se puede observar a la vez las fotos en las cuales se evidencia que los niños aplicaron el cuaderno de trabajo intercultural mediante las dramatizaciones, relatos vivenciales y en sí la participación activa en cada una de ellas. Muchas gracias por su atención.